Bien, mis amados hermanos, vamos a pasar ya con profundizando la Biblia. Vamos a traer un tema interesante en el día de hoy con los usos y costumbres de las tierras judías, también con las raíces hebreas de Israel. Vamos a estar tratando un tema bien interesante, como siempre, en esta preciosa hora que Dios nos ha regalado. El tema de hoy se titula Antes que cante el gallo. Antes que cante el gallo es el título del estudio de hoy en Profundizando la Biblia. Así es que es un tema bien precioso, bien profundo, que vamos a tratar a esta hora. Vamos a hablar de este tema bien interesante, donde Yeshua le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo capítulo 26, en el verso 34, le dice nuestro Mesías, Yeshua, Yamashia, a Pedro, cuando Pedro le estaba diciendo: mira, yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a todo por ti. Pedro, tranquilo, cálmate, que antes de que el gallo cante, ya tú me habrás negado 3 veces. Y nos damos cuenta, mis amados, que en este pasaje es uno de los más tristes en Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. La negación de Pedro también en este pasaje es el más mal interpretado de todos los Brit Hadashah, todo por el desconocimiento que tenemos de la cultura y las raíces hebreas. Por eso yo siempre, en días pasados, alguien me llamaba al programa y me decía que él no entendía nada del estudio que yo daba. Digo: hermano, lo que pasa es que si usted no se dirige por las raíces hebreas, si usted no estudia raíces hebreas, si usted no estudia los usos y costumbres de las tierras judías, usted no puede entender. Entonces hay gente también que se cierran, que como saben mucho, no aceptan los usos y costumbres ni aceptan las raíces hebreas. Entonces se cierran y no permiten que puedan entender lo que Dios quiere revelar. Entonces, mis amados, por eso es importante estudiar raíces hebreas y los usos y costumbres de las tierras judías. Siempre se lo digo: si usted no estudia raíces hebreas, si usted no estudia los usos y costumbres, usted no puede discutir, usted no puede plantarse con alguien que esté estudiando raíces hebreas, porque va a quedar corto. Se lo digo por experiencia, y nunca trato de discutir con nadie que no tenga conocimiento de esto. Entonces, todos nosotros sabemos, mis hermanos, quiénes son los sacerdotes y también los saduceos, pero poco conocemos también sobre los oficiales del templo. Según la enciclopedia judía, el templo era administrado por un consejo de 15 funcionarios. Estos 15 funcionarios estaban asignados al templo. Eran oficiales llamados Menunim. Aunque Ederechim dice que eran 14. El Cohen Agado, el sumo sacerdote, el Sagán, sustituto del sumo sacerdote, también conocido como el segundo sacerdote. Nos damos cuenta, mis amados, 2 o 3 catoquín, tesoreros principales. Cuando le digo de 2 o 3 catoquín, le estoy hablando en hebreo. Tesoreros principales, 3 gisbarín, 3 cajeros habían. Le estoy desglosando los 15 que componían esa guardia en el templo. Se lo estoy desglosando y le estoy dando nombres y qué puesto ocupaban cada uno de ellos. Habían 3 gasbarín, cajeros, 7 marquilín, síndicos encargados del tesoro del templo y de las puertas, porque había una organización grande en el templo, amado. Eso no era lo loco. Había una organización bien en el templo y cada quien hacía su función y cada quien se encargaba de atender la parte que se le asignaba en el templo. Entonces, estos 14 o 15 memunín, memunín es en hebreo oficiales, constituían lo que se conoce como el Consejo del Templo, que regulaba todo lo relacionado con los asuntos y servicios del santuario. Sus miembros, mis amados, eran también llamados los ancianos de los sacerdotes, o los consejeros también se les llamaba. Ellos no se ocupaban de cuestiones criminales, aunque al parecer también nos damos cuenta, mis amados, también se tuvieron que una gran influencia
en la condenación de Yeshua. En esa parte ahí sí ellos influyeron, ahí ellos se metieron, que no le tocaba, aunque no todos estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque a este grupo pertenecía José de Arimatea. Ese fue el único que sacó la cabeza, que sacó la cara para defender a Yeshua el Mesías, como nos lo dice Marcos capítulo 15 en el verso 43. También estaban los guardianes del templo, compuestos por 3 sacerdotes y 21 levitas. Estaban divididos, mis amados, en 24 masmarot, patrullas. Digo masmarot en hebreo y se lo traduzco al español, patrullas. Eran cambiados cada semana y se colocaban en un levita delante de cada una de las puertas. De las 5 entradas del Beit Hamikdash, el templo, y uno en cada una de las 4 esquinas dentro del recinto del templo, y uno en cada una de las 5 puertas de los tribunales, y uno en cada una de las 7 entradas, como lo dice Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 22, verso 30 y 23, 1 al 6, también lo podemos encontrar en Primera de Crónicas. Entonces, mis amados hermanos, los mismarot estaban acuartelados en el Beis Anitot, en el portón de la chispa, en el Beis Hamaket, en el portón del hogar. Este recinto, mis amados hermanos, era el más grande y tenía una cúpula. La mitad de la cámara se extendía hacia la Azarat, hacia el patio, donde había una especie de plataforma que rodeaba los tribunales, que era considerado secular, donde había un fuego en la que los sacerdotes podían calentar sus pies descalzos y sus manos también podían allí calentarla. Entonces nos damos cuenta, mis amados, aquí también podrían sustentarse y descansar un rato, en un tiempo para descansar. Ellos lo hacían así. Por la noche los sacerdotes mayores dormían en divanes colocados en hileras que eran de piedra en forma de gradas. Nos damos cuenta, amados, que los sacerdotes más jóvenes dormían en cojines en el suelo, poniendo sus vestidos sagrados bajo la cabeza y cubriéndose con su ropa secular. Entonces, los sacerdotes mayores, mis amados, guardaban las llaves del templo, poniéndolos en la noche, nos damos cuenta, bajo una losa de mármol en el suelo. Ellos lo hacían de esa forma, y esta losa se ajuntó un anillo para levantarla. Un sacerdote vigilaba, mis amados, y dormía en la losa hasta que las llaves eran pedidas por el oficial de la mañana. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que este oficial se le llamaba la voz del Gabiní. La voz del Gabiní. En otras palabras, el cántico del gallo. Ese es el famoso gallo. Este oficial se le llamaba la voz del Gabiní. En otras palabras, el cántico del gallo. Ese es el famoso gallo que creíamos que era una gallina, un gallo de gallina, una ave. No, era un hombre, era un servidor en el templo que se le decía el gallo. Este oficial era encargado, mis amados, de abrir las puertas del templo antes de la madrugada y gritar 3 veces con una voz muy fuerte: todos los levitas y sus sacerdotes, todos los israelitas, vengan a adorar. Y luego repetía otra vez las 2 frases. Entonces ese era el gallo, a ese es que se refirió Yeshua el Mesías cuando le dijo a Pedro: antes que el gallo cante, era este gallo, no era una ave, no era un gallo, sino ese oficial del templo que estaba encargado para levantarse a esa hora, sonar, vociferar, vocear, como usted lo quiera llamar. Y entonces todos los levitas y sus estaciones, todos los israelitas, vengan a adorar. Luego repetían otra vez las 2 frases. Así es que no se trataba de ningún gallo, amado, de ave, de gallina, sino del oficial encargado de abrir las puertas del Beit Hamikdash, del templo. Amén. Porque por eso cuando no estudiamos raíces hebreas, cuando no estudiamos los usos y costumbres, siempre queremos traer, interpretar la Biblia a la cultura de nosotros. Y siempre le digo que para usted interpretar la Biblia tiene que irse a la cultura, a los usos y costumbres
de las tierras judías e irse también a las raíces hebreas, porque si no usted va a sacar de contexto la palabra de Dios. Hay que trasladarse, hay que conocer las raíces hebreas, los usos y costumbres para usted darle una interpretación como va, la real, la efectiva, para que no estemos distorsionando la palabra. Amén. Por eso es importante estudiar usos y costumbres y las raíces hebreas, porque nosotros por muchos años estuvimos diciendo que era un gallo de esa ave, de gallina, el que se refirió Yahshua el Mesías en Mateo 26, verso 34, y no, era este oficial que estaba a cargo de vociferar, de vocear en la madrugada para convocar para que fueran a adorar al templo. Amén. Así es que Dios me le bendiga mucho. Espero que este estudio de hoy en Profundizando la Biblia haya sido de gran bendición. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube. Ahí estamos en nuestro canal en YouTube, llevando estas raíces hebreas y estos estudios bíblicos con los usos y costumbres de las tierras judías. Shalom Ulbrahat y gracias por prestarnos su atención, gracias por su tiempo.